Y hola José, ¿qué tal? Hola, Bueno, ¿qué ya tal? ves que al final vamos un poco pillados de tiempo. Tenemos Bueno, que terminar a las 4:30 raspando porque tenemos pues otras cosas que hacer, otros quehaceres. Así que, bueno, te vuelvo a presentar. José Fernando Leal es periodista de El Mundo y publicó el año pasado, fue, ¿verdad? A en finales, noviembre, ¿eh? en noviembre, En noviembre, la investigación, es que en esta época la verdad es que los meses y los días se me confunden dramáticamente. La investigación sobre los cotos de caza de España, una investigación, pues, en la línea de la otra que justamente hace un par de semanas, pues José ha publicado de nuevo en El Mundo, y es, que ya es un clásico para él, que es sobre los más ricos de España. Fue como nos volvimos a reencontrar hace unos años, cuando, después de haber coincidido en muchas cosas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y la verdad es que ahí me enseñó sus Excel y eran maravillosos, ¿no? La cantidad de datos y luego la forma que tenía de recogerlos, ¿no? Buscando hasta, como decía el otro día, hasta de la basura, ¿no? Si hace falta para hacer esa composición de los más ricos de España, ¿no? Porque, claro, los ricos no siempre, no les gusta mostrar, igual sí que ostentan, pero no todas las riquezas, porque igual no conviene. Y bueno, en el día de hoy vamos a centrarnos en esta investigación, que es la de los cotos de caza, los dueños de la caza de España. Y sin más, pues te doy paso. Recordar en dónde estamos, que estamos en la segunda sesión del Ágora del Máster de Periodismo y Visualización de Datos de la Universidad de Alcalá. Hemos empezado, pues hace un par de sesiones, con estos encuentros abiertos. La primera fue un debate sobre periodismo y visualización de datos, y en esta ocasión estamos celebrando el Día de los Datos Abiertos, que es el próximo sábado 6, con este taller que acabamos de recibir por parte de Adrián Blanco, que además es parte del equipo docente del máster, y ahora con José Fernando Leal, que sería un placer también contar con él, sin duda. Pues adelante, José, y muchas gracias por aceptar la invitación. gracias a vosotros. Primero que se me oiga bien, que se me vea, me da igual cómo se me vea, pero que se me oiga bien, que se vea bien la pantalla, o sea, confirmádmelo, por favor. Yo en la pantalla te veo y Vale, también, sí, ¿no? Perfecto, Julián. ok. Vale, pues nada, hola a todos. Yo soy José Fernando Leal, redactor del Mundo. Llevo en el periódico desde hace bastantes años ya, creo que desde 2006, 2007. Y bueno, eh, una de las cosas que hago desde hace mucho tiempo es una lista de los más ricos de España, ¿no? Me hace un poco de gracia lo de los datos abiertos porque yo concretamente me dedico a los datos cerrados, es decir, los que cuesta dinero conseguir y los que se pretenden ocultar, ¿no? O sea, es todo lo contrario del maravilloso mundo de los datos abiertos, que, que está muy bien, pero que no son mi especialidad, ¿vale? Entonces, a ver, en noviembre publicamos un reportaje, una investigación inédita en España que llamamos Los dueños de la caza, y que en realidad es un estudio sobre los 30 y pico mil cotos que hay en España, 30 y pico mil, 31 mil cotos que hay en España más o menos, y que ocupan pues el 85% del territorio. Se puede decir que España es un coto de caza, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta investigación? Es lo interesante. ¿Cómo surge esta investigación? Es mm, pues como surgió un poco el tema de la lista de los ricos, un poco es haciéndose preguntas, ¿no? Quiero ir siempre de lo general a lo particular. Lo general es cómo entiendo yo el mundo de los datos, y lo particular es cómo lo plasmamos aquí en este trabajo, en el que yo no estoy solo además, en el que participaron varias personas de la redacción, Marta Ley, Hugo Garrido, Virginia Hernández, y luego pues una serie de desarrolladores, diseñadores y mucha gente dentro del periódico, que una vez que ya tuvimos la información hecha nos ayudó a envolverla, ¿no? Pero bueno, la idea, lo que os quería decir es que todo surge de cuando se hacen este tipo de cosas, grandes investigaciones, porque esto ha sido una gran investigación en cuanto al tiempo y en cuanto al trabajo que hemos tenido que invertir.
unos 2 años más o menos de trabajo, eh, no solo nos dedicamos a esto, ¿vale? O sea, pero en realidad desde que empezamos hasta que la concluimos y se publicó el día 16 de noviembre, pues pasó casi 2 años. Vale. Eh, Todo surge de eso, de hacerse preguntas, ¿no? Hay que hacerse preguntas siempre y la mía, la favorita para empezar cualquier cosa es, si cogemos las 5 W famosas de la que nos enseñaron en la carrera y que se olvidan y luego se recuperan y ya son manidas, las 5 W, para mí mi favorita es el quién, ¿no? El quién y concretamente el de quién. O sea, de quién son las cosas, de quién son cualquier cosa que veo, no sé si es que estoy enfermo o algo, pero la pregunta que me sale es, ¿y esto de quién es? ¿O esto cómo ha llegado aquí? Y después de cómo ha llegado aquí, me sale otra vez el de quién es. Entonces, bueno, en este caso digamos que la investigación de los cotos de caza es como un hermano pequeño de lo que hago, de lo que vengo haciendo desde 2006, de la lista de los más ricos. En el fondo estoy harto de ver todos los años que hago el mismo trabajo de investigación, que sociedades en las que aparecen una serie de personas y que están vinculadas a propiedades agrarias, ¿no? Entonces empezamos a mirar si existía la posibilidad de hacer algún tipo de, no de censo agrario, no de censo de propietarios de toda España, porque es imposible, pero sí de buscar o de reunir grandes fincas. Ese era un poco el origen de la investigación. Y, y se nos encendió la bombilla mmm, cuando la Junta de Castilla-La Mancha publicó en 2017, perdón, una lista un listado de cotos de caza. Cuando yo lo vi, vamos, o sea, se me hicieron los ojos chiribitas, como se dice, porque, porque era un listado de Excel en el que venía la matrícula del coto, que es una especie como la matrícula de un coche, pero la de un lugar, eh, el municipio, o sea, la provincia, la comunidad autónoma, la extensión y el propietario. ¿Vale? Eso es un poco lo que nos daba la clave. El propietario del coto es el dueño de un derecho de explotación de un terreno que no tiene por qué ser suyo, ¿vale? Es un poco el principio y por donde ha habido bastantes críticas, ¿no? Muchas críticas de ¿estás confundiendo cotos de caza con propiedad de la tierra? Bueno, la conclusión a la que hemos llegado después de todos estos meses de trabajo es que en el caso de los grandes propietarios, coto y tierra se parece demasiado, ¿vale? Eso es un poco la premisa y además la premisa con la que convencimos a nuestros jefes para seguir adelante. Entonces, Castilla-La Mancha, 2017. Un listado de cotos que no recuerdo bien ahora, pero creo que podrían ser unos 3.000 cotos, ¿vale? La mayoría de esos cotos, una línea de Excel, era, pues eso, era el nombre de una empresa o el nombre de una persona. Como yo hago la lista de los más ricos de España, tengo mi propia hoja de Excel en la que tengo localizadas las principales empresas, si no todas, vinculadas con cada familia de las mayores fortunas de España. Entonces esa base del trabajo ya estaba hecha. Yo estaba leyendo el listado y veía Matrix. O sea, veía empresas que ya conocía, curiosamente vinculadas a grandes propiedades, curiosamente los apellidos, había empresas mezcladas con apellidos, veías que se repetían muchos apellidos, entonces empiezas a trabajar y empiezas a mirar cómo organizar esa información, ¿no? Yo trabajo en Excel, no sé nada de programación y todo lo que estoy contando Adrián me suena chino y me parece muy bien que se haga, pero no es mi especialidad. Eh, yo trabajo en Excel y además de una manera muy sencilla, con filtros, con fórmulas, sin complicaciones, porque mi trabajo es ordenar la información, o sea, todo lo que voy encontrando, ¿no? Y bueno, pues al final, y vuelvo a lo general, eh, esto a lo que yo me dedico y que me estoy dando cuenta poco a poco a medida que lo voy haciendo, es el periodismo de datos que me gusta hacer, es como crearme mi propio universo. O sea, tú al final lo que tienes es un listado de datos en el que tú extraes conclusiones a las que nadie más puede llegar y que te invitan a tener ideas para hacer reportajes, ¿no? Es un poco la base. Los datos tienen que llevarte no al dato, la conclusión no es únicamente el dato, aunque seguramente es lo más importante que tienes, pero luego la idea es desarrollarlo, buscarle
tirar del hilo de cada uno de los datos que te parecen interesantes, y eso del hilo interesante está vinculado con la experiencia que tienes trabajando con la información, la experiencia que tienes eh, de ver cómo funciona pues esto de las audiencias, esto del tráfico, esto del interés, esto que llevas tanto tiempo haciendo de cómo funciona la información y qué es lo que interesa, ¿no? Entonces, esos datos te tienen que ayudar a ver cosas interesantes. Si tú tienes un montón de datos y no ves nada, pues tienes un problema y es que no sabes interpretar qué es lo que le puede interesar al público, ¿no? En este caso, para mí, o sea, yo trabajo con, digamos que mi materia prima es de por sí interesante, grandes patrimonios, empresas, mucho dinero, en este caso eran muchas hectáreas. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que nos hicimos después de conseguir el listado y trabajar el listado de Castilla-La Mancha, que nos pareció impresionante porque prácticamente toda Castilla-La Mancha era un coto de caza, encontramos los grandes banqueros, ejecutivos, grandes familias de todo tipo, y era ver si podíamos conseguir todo eso de todas las comunidades autónomas, que son las que gestionan los terrenos cinegéticos y son las que tienen la información no publicada, pero sabemos que la tienen porque Castilla-La Mancha ya la ha publicado. Entonces empezamos a hacer trabajo de llamar y de ver quién tenía la información y de qué manera se podía conseguir apelando a la ley de transparencia reciente que te permite como ciudadano, no como periodista, sino como ciudadano, acceder a una serie de información que tú puedes considerar que debe ser de dominio público, ¿no? Entonces este trabajo ha sido pico y pala, buscar qué comunidades autónomas lo tenían en abierto, scrapear esa información en algunos casos, qué información nos faltaba de esas comunidades y después de recopilar todo lo que existía en abierto, que por ejemplo La Rioja lo tenía, Aragón lo tenía, Castilla y León lo tenía, pero claro, estamos hablando de comunidades que a lo mejor no nos interesan tanto como Extremadura, que no lo tenía, o como Andalucía, que no lo tenía. Vale, ¿cómo llegamos a tener todo, ¿no? Entonces, y cómo, a ver qué nos llega, ¿no? Cómo nos llega ese Excel, cómo nos llega esa información, a qué leyes tenemos que apelar para que nos lo den. O sea, que ese fue el trabajo de recabar es el que más tiempo nos llevó. Eh, entonces, ¿y cómo si consigues por ejemplo, nos costó muchísimo conseguir Extremadura. Extremadura era fundamental. Pues mails, recursos, nos lo denegaban, nos denegaban todo. Entonces, existe en Madrid, existe en cada comunidad autónoma, perdón, un servicio de transparencia a la que tú demandas la información y existe, si te lo deniegan, una posibilidad de recurrir a un órgano que se llama Consejo de Transparencia, que está en Madrid y que dirime si esa decisión de cada comunidad autónoma es justa o no, ¿vale? Entonces, con los datos de Castilla-La Mancha, fuimos a Extremadura, le pedimos la información, nos la denegaron, fuimos al Consejo de Transparencia, este centralizador de Madrid, y falló a nuestro favor. A favor de dos ciudadanos, no dos periodistas, no apelamos al derecho a la información como periodistas, sino al derecho como ciudadanos a tener esa información, amparándonos en que ya existían otras comunidades y que nos parecía que es una información en poder de la administración que debía estar en manos de la ciudadanía. Bueno, nos lo dieron. Cuando nos dieron Extremadura, que es la segunda comunidad con más extensión de cotos y grandes propiedades, fuimos a Andalucía. Hicimos lo mismo, Andalucía nos lo negó. Además, justo coincidió con el cambio de gobierno. Dijimos, bueno, ahora con Vox aquí no nos van a hacer ni caso. Al cabo de una serie de recursos y ya con el recurso del Consejo de Transparencia en la mano de la región de Extremadura, pues nos lo dieron también. Y ya si tenías las dos Castillas, tienes Extremadura, tienes Andalucía, tienes prácticamente medio Estado español y fuimos a por los demás. Les digo que han sido casi 2 años de trabajo. Cataluña nos lo dio fácil. País Vasco no quería dárnoslo y nos dio una hoja de Excel impresa en papel que nos mandó por correo. Galicia nos dio lo que le dio la gana, tuvimos que pedirlo 1000 veces. Baleares no nos lo quería dar y, y tuvimos muchísimos problemas hasta que al final nos lo tuvieron que dar porque
Bueno, pues porque bueno, hicimos 1000 recursos y otras comunidades simplemente nos dijeron lo que queráis, Murcia, yo qué sé, no voy a repasar todas. El caso es que al final conseguimos todas. Cada uno de los listados que nos dieron sería la misma información, alguna un poquito más actualizada que otros, pero nos da igual, era información oficial, que es lo que necesitábamos, y información de todo el Estado. Eh, Había que organizarla, había que seleccionarla. Había más de 30.000 cotos. Al final, la mayoría de los cotos de, son asociaciones de cazadores, clubes de cazadores, todo eso había que quitarlo y había que quedarse con nombres y apellidos y empresas. Ese fue un poquito el trabajo que nos tocó hacer. Y luego, cuando ya tienes todo eso, pues hicimos algo tan tecnológicamente moderno como os voy a enseñar esto, no sé si lo veis, es un árbol genealógico de la familia Flores, el segundo mayor tenedor de cotos no sé si lo veis, de España. Y bueno, pues estas manchas que veis aquí de fosforito naranja son las personas que salían en los listados. Pues no os lo voy a leer, pero 4 miembros de esta familia tenían un montón de hectáreas. Vale, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos que estos nombres son de la misma familia? Pues de la misma familia, pues investigando de 1000 maneras. Hasta, no en la basura, Adolfo, pero casi, porque en las esquelas, que eso es una cosa, un clásico en mí, o sea, es lo que más me está ayudando a hacer árboles genealógicos. Bueno, pues como nombres completos, había gente que se había cambiado su apellido, o sea, es muy complejo, eh, y hay que saber de quién estás hablando, sobre todo cuando estás hablando de sus tierras, de su dinero, y de gente que sabes que puede llamar al presidente de tu empresa o al director y decir, ¿qué estáis haciendo? Y cada dato lo tienes que contrastar de 1000 maneras, ¿no? Bueno, pues voy a quitar esto ya. El resultado, perdón, el resultado fue que en realidad teníamos, nos quedaban unos 7.000 cotos de caza que había que estructurar. 7.000 cotos de caza. Y además teníamos que hacerlo bien porque nuestra idea, nuestro objetivo final era publicar esos cotos, publicar un listado de cotos. Ahora mismo en el periódico todas las investigaciones, toda la información valiosa está cerrada. Entonces os quiero enseñar un poco cuál fue el resultado, porque al final conseguimos toda la información, la conseguimos eh, procesar y decidimos que íbamos a publicar un listado teníamos 500 familias, teníamos muchísimas. Yo en los listados que hago de ricos manejo una base de datos de unas 1000 personas menos, bueno, de 1000 familias, mejor dicho, porque pueden ser bastantes miles de personas. Estoy acostumbrado a eso, árboles genealógicos, estructura de sociedades, estructura de la propiedad. Entonces, más o menos esa parte la tenía muy depurada. Tenía que hacer lo mismo, pero con hectáreas. Y eso es un poco lo que luego, o sea, después de conseguir la información, el siguiente paso que nos llevó más tiempo, obviamente, fue procesar la información. Mm, Al final lo que teníamos era un listado de 100 grandes propietarios, que, bueno, no sé si lo estáis viendo, se publicaban así, un listado de 100 hasta 100, que salía así con esta estructura. Y bueno, pues pinchabas en uno y para que veáis un poco la información que recabamos. Sumamos las hectáreas, las fincas, dónde estaban las fincas localizadas, provincias, comunidades, dónde reside, que eso es una cosa que se puede deducir por las empresas que tiene, los sectores donde trabaja, las empresas que hemos localizado u otras empresas relacionadas, y en este caso, porque lo teníamos también, si estaba vinculado o no, o si estaba en el ranking de los más ricos de España o no. Lo que encontramos es que de estas 100 personas, 40 estaban en el ranking de los 100 más ricos de España, pero los otros 60, y ahí estaba la clave, porque yo creía que me iba a encontrar pues casi 100 de 100, y no es así. O sea, nos encontramos una especie de mezcla de ricos de ahora, de ricos de hace 20 años y de ricos de hace 500 años. Claro, el mayor rico de España, o sea, el mayor propietario de España es Juan Abelló, que es un tiburón financiero que ahora mismo no sé si está en el 10, 12 más rico de España y que se dedica a comprar y vender empresas, le va muy bien.
y una de las patas de su patrimonio es la compra reciente, digamos, ya desde hace 20 años o 30 años de miles y miles y miles de hectáreas en Toledo, Ciudad Real y Andalucía. Pero es que a su lado tenías, vuelvo al listado, ¿no? A su lado tenías, a ver si vuelve, vale. El siguiente es un ganadero taurino, que es el, el árbol genealógico que os he enseñado antes. Eh, Ni siquiera está en la lista de los más ricos, ni siquiera, o sea, se puede calcular bien cuánto valen sus fincas. Bueno, pero ahí lo tienes, ¿no? O sea, con 34.000 hectáreas, el segundo es un ganadero, ¿vale? El tercero es un banquero, la familia March, pero los cuartos son unos terratenientes, ¿vale? Ya van saliendo aquí terratenientes. El quinto ni siquiera tiene foto, ¿vale? Es otro terrateniente de Toledo, de Córdoba, Córdoba, Sierra Morena, o sea, de esa franja, ¿no? De la Nacional 4. El sexto, no voy a repasar todos, pero para que os hagáis una idea, el sexto es una familia de militares y nobles aristócratas enriquecida durante siglos, que acumula miles de no sé cuántos títulos nobiliarios y que casualmente en una de sus propiedades hay un castillo en el que Franco organizó la batalla del Ebro. Bueno, eh, el séptimo es un arrocero, el mayor productor de arroz de España, andaluz. El octavo procede de una familia en la que son militares, pero también son diplomáticos y hay un alcalde de Madrid. Y así, ¿no? O sea, vamos viendo que hay, ¿no? La industria cárnica, familias de la familia Alba, y mucha gente que yo no conocía. El propietario de la mayor finca de España es el duque de Westminster, que es un chaval de 35 años que tiene una finca enorme por la que pasa el AVE. Y bueno, esta es la lista, ¿no? Entonces, en la lista te empiezas a dar cuenta de la cantidad de temas que hay, la cantidad de cosas, la cantidad de historias que pueden salir y hilos de los que puedes tirar. ¿Qué nos llama la atención a nosotros? Primero, aquí a la izquierda veis la lista, que esto va a la lista que hemos estado antes. Bueno, pues nos llamó la atención obviamente la suma de los datos que habíamos obtenido. El resultado que tuvimos es la, digamos, el dato principal, el dato que le vendía, el que le vendimos al director, a su director del periódico, y es que sumando hectáreas, territorios y agrupándolos por familias, salía que 500 familias controlaban, y ponemos el término controlar porque no nos atrevemos a poner poseer y porque nos parece bien, porque controlar es más exacto, porque un coto de caza puede, ya os digo, puede ser tuyo entero, tuyo parte o no ser tuyo, simplemente controlarlo, o sea, explotarlo. Que 500 familias controlaban el 4,1% del territorio español. Venga, vamos a ponerlo en un mapa. Y nos dimos cuenta de que el mapa salía que no se veía nada. Entonces, espera, que me ha hecho demasiado grande. Nos dimos cuenta de que para representarlo, o sea, el 4,1% del territorio equivalía al País Vasco, más La Rioja, más Navarra y no sé si Cantabria, no, solo Navarra, País Vasco y La Rioja, juntas. Vale, bueno, pues. Eh, entonces hicimos aquí un mapita en el que salía esto, salía representado eso. Este mapa primero es todo lo que es la superficie de España cinegética, es decir, donde se puede cazar, que es todo menos La Rioja y Aragón y Navarra. El siguiente mapa es lo que ocupan las 500 grandes familias y ya va bajando. Los 100 mayores propietarios ocupan un territorio similar a Almería. Y los 5 grandes propietarios que habéis visto antes, y que no tenéis por qué acordaros del nombre, pero que los 5 mayores propietarios ocupan el equivalente a la isla de Gran Canaria. Bueno, y lo que os he contado un poco, ¿no? Pues al final es una lista que incluye ejecutivos, magnates, latifundistas, aristócratas, eh, pues era una especie de dibujo, ¿no? de la élite española. Eso es un poco lo que ha descubierto esta, esta investigación. Vale, entonces, volviendo a lo que nos interesó, a lo que los datos nos permitió sacar, digamos, las informaciones con las que queríamos rodear esta información bueno, pues ese es el momento de crear y de imaginar, ¿no? Nos dimos cuenta de que había varias zonas de España en las que se concentraban, ¿no? Los grandes patrimonios.
También nos dimos cuenta, y haciendo un estudio ya un poco al final, pero muy interesante, y es que es que nos fuimos a ver en una base de datos sobre aeródromos la cantidad de ellos que estaban en estas fincas privadas y salieron decenas de aeródromos vinculados al negocio de la caza, cosa que supongo que no sabíais y a nosotros nos sorprendió muchísimo. Entonces hicimos una especie de mapa, que no sé si se ve tampoco, pero tampoco es simplemente que sepáis que hicimos una serie de mapas en las que identificamos fincas grandes y le pusimos al lado un avioncito y para que se viera bien la cantidad de aeródromos que no son de uso comercial, vamos a decirlo así, sino que son de uso privado, relacionado, y que si te vas a Google Maps y los identificas, porque en la web de Enaire, que es la página web donde están todos los de AENA, donde están todos los aeródromos, te das cuenta de que están en medio de la nada y que además son bastante recientes, casi todos. Bueno, pues esa es una de las cosas que nos interesó. Vale, entonces vuelvo otra vez a otros temas. Eh, otro hilo, otra hebra de la que... Por cierto, José, dime. no, que todo lo que estás diciendo, no sé si se ve, ¿vale? Que todo se va Vale, viendo bien. vale, genial. Vale. Vale, otra cosa que nos interesó es... bueno, hicimos un tema que, que relacionado con el cómo se hizo, que creíamos que estábamos haciendo algo bastante interesante y que teníamos que contar un poco todo lo que se ha contado y es como esa lucha, ¿no?, que hay para no aplicar la ley de transparencia. Eh, Todos los escollos, todas las barreras burocráticas, legales, telefónicas, de vuelo hasta mañana, que nos encontramos para burlar la ley de transparencia y que no nos dieran la información, porque lo de Andalucía y lo de Extremadura fue increíble. O sea, eh, se negaban y había, bueno, había otras comunidades, estoy hablando de Asturias, que nos dijo de quiénes éramos nosotros para publicar esa información. Y luego en bueno, en los comentarios de la noticia, que es mejor no leerlos, pero también se hablaba de deberían denunciarlos por publicar esta información y claro, todo partía de un interés periodístico, un periodístico guión ciudadano, de qué es interesante y qué no es interesante, ¿no? O sea, ese es el debate de siempre. O sea, de hecho, ahí está el tema. Qué es información pública y qué no es pública, todo depende del interés de la información, y el interés de la información lo marca la persona que está investigando. Entonces, bueno, eso es un poco lo que publicamos en ese tema que se titula la titularidad de los cotos pone a prueba la ley de transparencia. ¿Vale? Bueno, nos fuimos a una gran finca, que eso estuvo muy bien. Fuimos a una finca en Toledo, nos abrieron las puertas y hay que agradecerle a este superpropietario, porque está entre los 10 primeros, que nos abriera la puerta de su finca. No es de los que, no sé, fuimos allí y él nos trató muy bien, nos enseñó todo y nos explicó cómo funciona el negocio de la caza sin ningún tipo de, de cortapisa. Y bueno, estuvo muy bien. Él tenía un poquito de miedo de salir porque no sabía muy bien cómo pues, podía reaccionar el gremio del sector de la caza. Y bueno, yo creo que quedó muy bien y hay que agradecerle que nos abrió las puertas de una finca de más de 10.000 hectáreas. Vale. Eh, y una cosa muy interesante que nos encontramos, y es que había jeques también en España comprando fincas desde hacía poco. Jeques, igual que compran clubes de fútbol, pues sabían que en Mallorca, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía, había jeques. No solo había jeques, había magnates de un montón de países. Había rusos, había italianos, había franceses, había mexicanos, había indios, había chinos. Y bueno, no nos ha llegado para investigar todo eso, no nos ha llegado. Pero sí que hay en este tema, que en realidad lo centramos en un señor que compró una finca de 8.000 hectáreas. No sé si carga entero. Vale, no se ve entero, no sé por qué. Bueno, tampoco os voy a enseñar aquí texto y texto y texto. La historia es esa, que hay magnates de todo el mundo interesados en España y en los terrenos que hay en España, en esa España vacía que nadie pisa, pero que está ocupadísima y que pues cada uno lo utilizará para lo que quiera. En este caso, la excusa que dio
el jeque, la familia real de Qatar, que son los dueños, los mayores propietarios extranjeros de tierra después del duque de Westminster, fue que querían criar corderos en España y que querían aprovecharse de la seguridad alimentaria de, de la sanidad española, de la sanidad de los alimentos, de la cadena de sanitaria aplicada a la alimentación para criar aquí los corderos y alimentar a su gente en Qatar. Vale. Bueno, eh, ya vamos al pueblo al pueblo donde está Valencia de las Torres, que está en Extremadura, para preguntar sobre el jeque y bueno, pues nos encontramos con la respuesta del alcalde bastante, bueno, un alcalde de un pueblo de 1000 habitantes de Extremadura, ¿vale? Frente a, en un pueblo en el que hay 2 grandes fincas que ocupan el 80% del territorio. Y esa es un poco la historia que contamos. Y más cosas. Bueno, hicimos un tema histórico, obviamente, si la caza tenía... Lo que os quiero decir con esto es que el ranking que hicimos, la investigación de 2 años, al final se tradujo en ese tema, ese ranking de 100 personas que cada uno tiene su ficha, muchas URLs relacionadas con el ranking y con la investigación, pero también eh, de historia que ayudan a entender por qué estás haciendo esto, que lo contextualizan, que lo explican históricamente, que lo explican con temas paralelos que te ayudan a situar tu investigación y luego pues, a temas que simplemente satisfacen tu imaginación, como lo de los aeródromos, que me pareció increíble encontrarlo, ¿no? Y luego pues entrevistamos a una chica que es una influencer de la caza, que para que nos contara un poco su, bueno, pues la visión, así pues es una chica de unos 30 años, de Madrid, y bueno, nos parecía también curioso que nos contara, pues, qué hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Nos parece interesante. Y luego, finalmente, eh, volví a Mallorca, vamos a ver, o sea, no tenía toda la información de Mallorca. Tampoco, incluso tampoco pensaba que era tan grande Mallorca. Pero Mallorca es más grande que, no me acuerdo ahora, pero es más grande que varias provincias de España, ¿vale? Y fui muy pesado con Mallorca y al final conseguí la información de todos los cotos. Yo tenía la información de Ibiza y de Menorca, no tenía la de Mallorca. Y, y al final, después de publicar todo esto, después de publicar el ranking, esto lo publicamos el 16, pues el día, aquí pone 30, pero supongo que porque se actualizaría la noticia, al cabo de unos 4 o 5 días conseguimos los 1.500 cotos que había en la isla de Mallorca. Y ahí pues volvimos a encontrar otra vez Matrix, todas las grandes familias locales, de las del turismo, pero sobre todo March, como queréis decirlo, estos banqueros que pasaron del número 4 al número 3 de la lista. Y además hicimos este tema para demostrarle a la dirección de caza de Baleares que si nos hubiera dado la información cuando todo el mundo, a lo mejor no hubiera tenido tanta repercusión una noticia en la que, en la que pone directamente que Mallorca abre su registro de cotos de caza y coloca a los más delgados. Es decir, en la que se nota que fueron reticentes a hacerlo y que ahora lo tienen que abrir, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos decir. Y le pusimos el sentido de transparencia porque efectivamente nosotros pedimos la información como ciudadanos y nos la tuvieron que dar como ciudadanos. Y eso también es un poquito lo que trasluce este especial, ¿no? Este monográfico que hicimos de cotos de caza, que se pueden hacer 1000 cosas con datos oficiales, hay que perseguir los datos oficiales y luego hay que trabajarlos. Obviamente, todos los datos que te permitían juntar esta información o gran parte de esos datos son de pago. Son de pago. O sea, tienes que ir al registro mercantil y mirar de quién es cada empresa, saber lo que estás mirando, entender qué es un administrador, qué es un administrador solidario, mancomunado, un accionista, qué puedes considerar un propietario, qué no, si hay testaferros, cómo saltártelos. No sé, os voy a enseñar, tengo aquí la base de datos que manejamos, a ver si la puedo enseñar. No sé si se va a ver, pero bueno, esto, por ejemplo, es el listado de Madrid que nos entregaron, ¿no? Pues viene la matrícula que os decía, el nombre de la empresa, el lugar, perdona, el lugar sí es el lugar, pero es el lugar de cómo se llama ese lugar,
los municipios, las hectáreas, lo que se podía cazar, mayor o menor. Bueno, pues esta es la información que nos dieron, ¿vale? Lo que nos interesa. A veces te daban solo que ponía persona física. Algunas comunidades como Madrid nos negaron la información. Pero bueno, esta es la información que procesábamos. Poníamos la tabla, Madrid, la matrícula, el titular, la empresa, el término municipal, la provincia, la comunidad, la superficie. Y luego, y no sé si se ve bien, pero aquí ya empezamos, estos datos que son de otros colores, es el trabajo que nos propusimos hacer. El trabajo era clasificarlos entre los 200 mayores propietarios, qué familia, bueno, pues una serie de datos que te permitieran unificar, ¿no? Esto os lo enseño rápido. Esta es la base de datos con todas las comunidades autónomas. Y aquí, pues este es el trabajo que hicimos, ¿no? Entre los 500 propietarios, entre los 100 propietarios, poníamos la dirección de cada una de las empresas para ver coincidencias. Eh, Íbamos unificando el nombre de la familia para luego hacer una hoja de Excel común con esa base de datos que os decía, juntando familias. Y fijaos, es eterna. O sea, vamos a ver dónde acaba. Perdona, José. Está acabando. Dime, no se ve bien, ¿no? No, no, se ve bien, pero cuando giras la cabeza no se te oye bien. Vale. Bueno, es más interesante lo que se ve que casi lo que estoy diciendo ahora. Lo que os Vale. quiero decir es que aquí hay 7.000 y pico cotos, que es lo que hicimos, o sea, es el filtro final, ¿vale? 7.000 y pico cotos es el filtro. Entonces, esto decidimos que lo queríamos publicar. Lo queríamos publicar. No de los 7.000, pero sí publicar los eh, 2.000 más importantes, ¿vale? Entonces, mm, voy a bajar hasta donde están para que veáis que al final, esta información que os digo, el resultado es esto. No solo el ranking de los 100, sino que aquí tú puedes buscar por provincia, por propietario, por municipio, perdona, por matrícula, por propietario, por municipio, por provincia, por comunidad autónoma y por hectáreas. Y podéis filtrar por un propietario. Si pones MAT, pues te saldrá todo esto. Donde tienen sus fincas, sus cotos y, bueno, pues para que veáis, aquí hay como 10 o 12, no sé cuántos hay. Y este es un poco el trabajo que os quería enseñar y del que estoy bastante contento y agradezco pues a Hugo, a Marta y a Virginia sobre todo, que son las personas que estuvimos ahí pico y pala trabajando en él. No sé si tenéis alguna Sí, pregunta. José. Bueno, la verdad es que es encantado de oírte. Como me estaba acordando mucho de la vez que te invité también a Media Lab, a una de las sesiones del grupo de periodismo de datos, donde explicaste lo de ricologías y decía lo de la basura, ¿no? Porque con eso justo que has dicho, ¿no? Que te metías buena parte de la información te llegaba o te completaba, ¿no? Con las esquelas, dado que siempre pues salían familiares, allegados, amigos, fulanito, menganita, siente mucho la pérdida de su padre o su tío o su no sé quién, ¿no? Y entonces ahí de repente ¡brum! se, se juntaba la familia unida. Es Que, que, es que las esquelas tienen una fórmula. Es que tú pones arriba el muerto, al lado pones, debajo ya pones la esposa si la tiene, si está viva no pones nada y si está muerta pones una cruz y entonces punto y coma es como un código, es como un una código estructura. como un código de programación. Al lado pones el hijo mayor y después todos los demás hijos y después pones las esposas o maridos de esa generación por orden. Y si están vivos o están muertos. Y a veces, y luego vienen los hijos también por orden de apellidos y de edades. Está bien Entonces, que haya un orden, siempre un orden ayuda. claro, por eso voy, que ya sé que aquí hay que decir que hay un orden y además que se parece a una programación, porque es verdad, tiene su punto y coma, tiene su guión, tiene su paréntesis con su cruz, tiene su código. Entonces, ayuda. Y luego también dijiste en esa sesión que otra de las fuentes eran las revistas del corazón. Bueno, sí, eso te ayuda siempre a dar color y también a entender un poco las relaciones que hay entre. Claro, yo trabajo esa parte, ¿no? Por un lado, las grandes fortunas tienen una obsesión con la ocultación y por otro tienen una necesidad de ostentación.
y ahí es donde se mide, ¿no? Un poco esa exposición pública. A lo mejor, no sé, hay una parte de la familia que nunca vas a ver en ningún sitio, de la que no hay ninguna foto, y luego te encuentras otra rama que está absolutamente expuesta en las teles o en la prensa de papel cuché, porque viven de eso. Entonces hay que entender un poco de quién estás hablando. Y bueno, todo eso ayuda. Pues te voy a decir las preguntas que ha habido y con eso terminamos para cumplir nuestro horario que a ambos, a todas las partes que estamos implicadas en esta conversación nos conviene. Eh, y aunque igual son respuestas largas y hay que responderlas en otro momento, o sea que tampoco hay que igual extenderse mucho, pero bueno, Javier ha preguntado, por ejemplo, si con esto de lo de los datos de la administración que no se dan, ¿no? Datos abiertos, datos cerrados, si has encontrado alguna facilidad o dificultad dependiendo del color político de los datos. Te voy a hacer todas las preguntas y así vas un poco a bulto. La otra es, con esto que decías de este gran propietario inglés que tenía la mayor finca, y que pasa el AVE, ¿no? Ciudad Real por ahí por medio, si habías visto alguna posible relación entre compra y venta de fincas y obra pública, ¿no? A propósito de eso que debió haber algo ahí con lo del AVE. Yo le decía que algo me sonaba en Guadalajara, pero no sé si tendrá que ver. Y luego, otra pregunta es, alguien te planteaba si podías hacer un poco de autocrítica en el sentido de qué deberías haber hecho mejor, qué dato mostrado es menos preciso o si has percibido algún sesgo interesante en los datos. Y bueno, y por último, pues nada, pues muchas felicidades, te dice otra persona, y es verdad todas esas ramificaciones que tiene esta investigación y este trabajo y que ahora mismo pues no da tiempo ni siquiera a comentar. La verdad es que según has ido diciendo, pues a mí eso de los talleres de periodismo de datos, de la comida, ¿no? Del follow the food, del de la España vacía, o incluso del de derechos humanos, ¿no? Con el tema de los aviones, o sea, de los aeropuertos estos o aeródromos privados, ¿no? Eh, Hace tiempo tengo ahí unas preguntas que me rondan que ya te comentaré. Pero bueno, si te acuerdas de todas estas preguntas y puedas responderlas así muy rápido y de una sola intervención, contigo cerramos. Voy a ir rápido y además os voy a dar una hebra muy interesante de la que tirar ahora mismo. O sea, coged el listado de la PAC, de ayudas de la política agraria común, que tiene 1,000,000 y pico de registros, de datos, está en el Ministerio de Agricultura, y cruzadlo con esta base de datos a ver qué encontráis y veréis. Yo no tengo tiempo en mi vida para hacer eso, me encantaría que alguien lo hiciera, y es un taller excelente para medir hacia dónde van los fondos de la Unión Europea, quién los recibe en función de la empresa o del apellido que está detrás o que recibe esas ayudas. Ahí lo dejo. Vale. ¿Color político, dificultad para conseguir los datos? No, yo ahí veo más complejo y miedo al gran propietario o a la no costumbre de facilitar esa información. O sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo información sobre de quién es esto? Pero si eso no se lo digo ni a mi madre. O sea, no. O sea, nos encontramos eso, pero ¿quiénes sois? En varios lugares. ¿Quiénes sois vosotros para pedir esa información? Esa información no se da. Y lo que más escandalizado es eso, ¿cómo habéis publicado esa información? Que no la tiene ni Hacienda. Bueno, claro que la tiene Hacienda, pero bueno. No tanto color político, sino como costumbre, caciquismo, vamos a decir, yo lo veo así, vamos. El tema del Duque de Westminster como inicio de relaciones entre los propietarios de tierras y las obras públicas, no creo que en su caso sea eso. Pero obviamente todas las carreteras que se han construido en España pasan, o vías de férreas o cualquier infraestructura, pasa por la tierra de alguien. Cuando tú vas por una carretera y te encuentras una curva enorme en medio de algo que debería ser una recta, es porque la finca
por el que atraviesa esa carretera, o bien alguien no quería que pasara por ahí la carretera porque era su finca y a lo mejor no le convenía vender, o bien a alguien le interesaba que pasara por ahí porque la expropiación era jugosa. Siempre ha sido así. El caso más flagrante fue el del AVE de Guadalajara, como decías, que pasaba por las tierras de la familia política de Esperanza Aguirre, y por eso la estación de AVE de Guadalajara está a 13 kilómetros del pueblo y se ha construido alrededor una ciudad, no fantasma, porque poco a poco se va llenando, pero alucinante que haya crecido ahí. Eh, autocrítica, sesgo. Autocrítica, no haber tenido más tiempo, no haber tenido más medios, y a lo mejor en mi caso, porque soy más mayor, no tener conocimientos tecnológicos para hacer una representación, o no tener la imaginación suficiente, por no tener las herramientas adecuadas quizá, o no conocer las herramientas que me permitan pensar en visualizaciones mejores. Pero no, tampoco creo que en este caso haya sido necesario, porque en un periódico hay gente especializada en todo, y, si yo propongo esto, ¿cómo lo podemos hacer mejor, más consumible? Siempre hay gente que va a tener esas ideas en infografía, en visualización de datos, en producción de contenidos, no sé, incluso los diseñadores. Entonces, en ese sentido, mm, bueno, yo tengo mis limitaciones, pero en este caso tampoco veo, me interesaban más las cifras y los nombres. Eh, y sesgo, no, o sea, no, porque no me he puesto ninguno. Era tan interesante lo que estaba saliendo, y tan ajeno, digamos, a lo que es la economía del periódico, aunque luego al final, bueno, pues siempre hay gente que era amigo de alguien o familiar de alguien o conocido de alguien de la redacción o de la empresa. Bueno, pero es verdad que no. Y tanto en el tema de los ricos como en este, la verdad es que en el periódico hay bastante libertad para hacer estos temas. Sigue teniendo ese punto de rebeldía. eh, no vamos a hablar de tendencias políticas en el periódico, pero sí que tiene ese punto de molestar, vamos a decirlo así, o de contar algo incómodo. Y de ese palo van este tipo de reportajes, porque el tema de los ricos es un poco eso, todos los años genera esa inquietud, pero se sigue haciendo desde 2006. Entonces, bueno, ahí estamos, mientras dure. Como dice Enrique González, sí, Enrique González, el periodista, que pues cada puesto de trabajo es un Vietnam, hay que resistir, y bueno, pues haremos cada uno nuestro trabajo como podamos en el medio en el que estemos. Así que bueno, sesgo no, y estoy contento por ello. Yo creo que ya está, ¿no? Sí, estaba llegando con el ratón al botón de desmutear el micrófono. Pues nada, con esto cerramos. Yo tenía algunas preguntas, pero insisto, no vamos a respetarnos los tiempos que nos hemos marcado, porque además los necesitamos. Y como esto es tan interesante, pues tendremos que volver en algún otro momento. Espero que no pase tanto tiempo como desde aquella sesión en Media Lab, que no sé si fue 2015 o 2016. Yo No lo creo sé, 2015 más que 16, no me lo sé, suena. pero ha cambiado mucho la forma de hacerlo, y cuando queráis os cuento un poco cómo va. O Uh-huh. sea, hablamos cuando queráis. Vale, bueno, pues gracias a ti, José, gracias a Adrián, que estuvo antes, y gracias a Julián, que ha estado ahí a los mandos. Y despedimos esta segunda sesión del Ágora del Máster de Periodismo y Visualización de Datos. Recordad que tenemos una convocatoria, o sea, una edición abierta, que está esperando que quieran venir alumnos y alumnas a cursar este máster de la Universidad de Alcalá. Y bueno, y que esperamos, ojalá, hacer este tipo de cosas y aprender a hacer este tipo de cosas, replicarlas y disfrutar con el periodismo y la visualización de datos. La próxima sesión la tenemos prevista ya para el miércoles 17 de marzo, que no será el 18 como queremos que sea los jueves, pero va a ser el 17 porque el día 19 es fiesta en Madrid. Entonces es el día de San José y parece que, pues eso, vamos, no sea que la gente se vaya por ahí fuera de Madrid, vamos a hacerlo el día 17 de marzo. Y ahí vamos a contar con personas que vienen del periodismo y de la visualización de datos y que han llegado
bueno, desde distintas procedencias a distintos lugares, ¿no? Hoy hemos tenido un periodista clásico, un periodista siendo joven ya clásico, y un periodista de investigación. Hemos tenido un editor gráfico del Washington Post y el próximo día vamos a tener una variedad de perfiles alucinante que os va a gustar, y ya iremos anunciando por la página web del máster mpvd.es. Así que gracias, José, de nuevo. Y nada, a seguir ahí. Yo espero también tener algo de tiempo para contarte algo de lo que tengo en la cabeza, pero quién sabe. Bueno, ya nos veremos, ya hablaremos. Un abrazo. Gracias De a todos. acuerdo, un abrazo y gracias a todas también las que estuvisteis ahí escuchando. Hasta la próxima.